que ve el barril otra vez en los $100. Y no hay una presión extra sobre la energía actual. Quiero decir, vemos lo que ocurre en Ucrania, vemos efectivamente esos cortes, vemos que la invasión no parece ir a terminar, no parece que vaya a acabarse el mes que viene, pero no hay un problema energético extra. Es decir, No. que... No, Bueno, pero hay un elemento yo creo que es importante, que es la reapertura. Bueno, hay varias cosas, pero aquí hemos hablado de una, que es que la demanda no está cayendo en los principales países donde aparentemente debiera de caer. Y este es el primer elemento que debiera hacernos saltar la vista, ¿no? Es decir, La demanda es estable. Estados Unidos, Sí. Europa, están incrementando o están creciendo, y esto está incrementando la demanda de combustibles fósiles. Pero es que no solo en Europa, estamos hablando de la reapertura China, que está generando un incremento más de lo esperado del consumo de petróleo. Por cierto, China ahora en este mes va a alcanzar récord de importaciones de petróleo ruso, 43 millones de barriles, pero bueno, pero no solo de Rusia, quiero decir, está alcanzando un consumo récord, y se prevé que en 2023 alcance un consumo récord de petróleo. Está teniendo un incremento, y además un incremento de los servicios muy importantes, y un incremento de la demanda de petróleo. Esto tiene un impacto directo en los precios del petróleo. Y luego, y ya con esto lo dejo, porque siempre creo que cuando lo sacamos es polémico, creo que estamos delante de lo que se nos desdoblan las crisis que hemos estado comprimiendo durante el COVID, etcétera, etcétera, y son las crisis climáticas, ambientales y de falta de recursos, que van a generar incrementos energéticos en los próximos años. Y luego, si me permites, has hablado de has hablado de demanda estable, y ahora hablamos de oferta. Perfecto, no, porque es verdad. Oferta. Desde el año 2015 el CAPEX está al 50%. CAPEX es lo que invierten las empresas a más de un año. Entonces, esas inversiones han caído por varias razones. Primero, porque el cambio en general del modelo de provisión de estas materias primas hace a muchas empresas pensar que ellos a corto plazo, en lugar de invertir en prospecciones y ver dónde hay más petróleo en este caso, lo que están haciendo es ese dinero que podían invertir por la incertidumbre del momento, lo están repartiendo como dividendos. Esa es una de las razones por las cuales muchas de estas empresas en bolsa están obteniendo unos rendimientos como Luis, nunca. Esto Punto tiene primero. que ver con la escasez y con la baja rentabilidad de las inversiones, y por tanto tienen que buscar rentabilidad para el accionista por medio del reparto de dividendos, porque las inversiones petrolíferas no dan la rentabilidad, no se puede extraer, porque ya estamos extrayendo todos los indicadores porque te dicen muestran una caída de la extracción y de la rentabilidad. De aquí al 35 vamos a dejar de usarlo. Entonces la gente dice, pues voy a vender lo que tengo, y en lugar de gastar en buscar más, me voy a dedicar a repartir dividendos. Eso es una segunda lectura. Y luego, todo el tema del fracking ha llegado a su límite. Es decir, ya no hay fracking, entre comillas, tan económico como el que ha habido, que le ha venido a Estados Unidos para bajar esos precios del petróleo. No hay Entonces, petróleo se que juntan extraer. las dos cosas. Es que no hay más petróleo que extraer. No lo sabemos porque no dedicamos recursos a ver dónde está. Y no dedicamos porque es tan caro extraer los nuevos recursos y los nuevos fondos petrolíferos, que no se dedican a inversiones porque ya no es rentable. Si es que el problema es ese, no es rentable. Que las inversiones han caído. ¿Tú te crees que si una empresa petrolera con una inversión que puede obtener la rentabilidad que obtenía en los años 70 no estaría invirtiendo? Si la regulación te dice que no vas a poder vender lo que vas a obtener, evidentemente te dedicas a otra cosa. Te dedicas a energías, por ejemplo, limpias. Y ojo, que también hay que tener en cuenta que es que ha caído el valor del dólar. Y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Actualmente estás diciendo, no, es que cuesta más. Bueno, también hay que verlo desde el otro lado. Es que ahora el dólar vale menos, y por lo tanto tienes que aumentar en el coste, en lo que tú estás invirtiendo, en cuánto tienes que pagar mucho más. Si nos vamos a las comparativas de los años anteriores, por ejemplo, es que se llegaron a pagar 110 euros el barril de petróleo. Estamos hablando en 2011-2014. Actualmente estamos a 88. Y la gasolina costaba menos. Qué curiosa la vida, ¿verdad? Exacto. ¿Qué cosas? Por los aditivos.
Sí, sí. Y por los Exacto. impuestos. Por los adictivos, También, diría yo. las dos Bueno, cosas. a ver, hay un tema impositivo también muy importante. Hombre. Quiero recordar que estamos, por ejemplo, en España actualmente y en la mayoría de los países europeos, estamos a prácticamente el 54% de lo que pagamos nosotros a la hora de llenar el combustible de nuestro vehículo es impuesto. Y eso me parece que está dañando esas expectativas que hablábamos antes de la oferta. A ver, Yo creo a que ver, tendríamos o que sea, ser bastante más inteligentes en impuestos- todo ese sentido. Vale, perdón. Los impuestos han caído a la energía en los últimos 20 años, no han incrementado y los beneficios se han hecho con impuestos más altos. Entonces, no creo que tenga que ver nada, absolutamente nada, la inversión en infraestructuras petrolíferas con los impuestos que hay en los diferentes Eso de que países, hayan cuando caído los impuestos en los impuestos. diferentes países en los últimos 30 años han caído. Pero si en el secularmente en eléctrico, todos los países, en el todos eléctrico los ha países. subido pero si estamos hablando en el eléctrico, España, por ejemplo, el mismo caso, ha subido en el eléctrico, ha subido en la gasolina, ha subido en el gasóleo, ha subido también incluso en el gas, porque ha aumentado el precio del producto y, como bien sabes, tenemos dos precios dentro de cualquier tipo de producto. Por uno, el producto en sí mismo y Pero por otro, el estamos hablando- impuesto. pero, Sergio, Cuando no hay un confundamos crecimiento del impuestos, primero, hay un sí, crecimiento del pero segundo. no confundamos impuestos al consumo que no afectan a la rentabilidad de las empresas con impuestos de sociedades que sí afectan a la rentabilidad y por tanto a las inversiones de las empresas. Afectan Yo a la lo que digo rentabilidad es de que consumo. la rentabilidad, o sea, que no se puede explicar la caída en la inversión de las empresas petrolíferas por los impuestos que pagan. Quiero decir, esto no, yo creo que no puede sostenerse. Sí es cierto que Díselo a Repsol, bueno, pues se lo que decimos tiene que a pagar Repsol. 700 millones nuevos que antes no pagaba. Se lo decimos a Repsol o a no va a quien haber- queráis. pero si, va a haber si tú crees que no hay ningún impacto en Repsol de que tenga que pagar 700 millones que antes no tenía que pagar, No, pero yo creo algo hará Repsol. Mira, la Esos 700 evidencia- millones que antes no pagaba, a lo mejor no deja de sabía que íbamos invertirlos. a hablar ¿No? de esto si no traíamos gráficos de regresiones donde se comprueba la relación entre los beneficios de las empresas y los impuestos, ¿no? Quiero decir, no tienen mucha relación, y más en países en Europa, ¿no? En Europa, que hay países como Holanda, Luxemburgo, Irlanda, que distorsionan, esto Ahora lo hablamos lo vemos en clase, que distorsionan la relación entre impuestos y PIB. Es decir, cuando tú pones una regresión, los impuestos y, en fin, una regresión con los impuestos y el PIB per cápita, normalmente a mayor PIB, mayor impuestos, ¿no? Porque tú tienes más capacidad, más renta y por tanto pagas, excepto si incluyes a estos 3 o 4 países, o no, porque efectivamente. distorsionan tanto la recaudación impositiva en Europa que la relación se rompe absolutamente. Por esa misma Bueno, pues razón se rompe. estaría en contra de Delaware, por ejemplo. Bueno, Sí, claro. Por Pero supuesto. en Delaware no podría existir. Delaware no podría existir en el propio Estados Unidos, the First State, porque es que sería tan pequeño que se lo comen tanto Pensilvania como se lo come Nueva York, como se lo come Washington, por estar en medio de una zona ya que que no menciono puede Países competir. Bajos, os voy a cambiar el tema. Por favor. No voy a saltar a